Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra materia de recursos humanos 2. El día de hoy vamos a hablar de lo que es la evaluación de los puestos. De antemano pido una disculpa si me escuchan toser. La verdad es que llevo un poquito enfermo esta semana y un poco de gallos, una disculpa. Por otra parte, para los muchachos quedó grabada esta presentación, ya la vieron en vivo, pero desafortunadamente el video, ya cuando lo pasé, quedó sin audio. Entonces, pues, se tiene que volver a grabar. Espero les sea de su agrado y de su ayuda. Y bueno, pues la intención es que quede claro y que vayamos paso por paso ya con las diapositivas listas. Como les decía, vamos a hablar de la evaluación de los puestos y esto es parte del tema número 3. Y lo primero que tenemos que decir es que, ¿por qué tenemos que evaluar los puestos? Hay varios procedimientos que recursos humanos tienen que elaborar desde el punto de vista técnico en la empresa. Podemos hablar si recuerdan, hablamos de las generalidades del recurso humano. Luego hablamos de el análisis de los puestos, que aquí es saber qué hace, cómo lo hace, cuándo lo hace, para cuando hay una vacante solicitar de manera precisa algunos requerimientos y algunas necesidades que la empresa tendría que cubrir. Y una vez que tenemos ese análisis de los puestos, pasamos a la siguiente etapa, que es la evaluación. Ya llegan a pedir trabajo y qué en realidad qué puntos tenemos que palomear sí o sí, y sobre todo qué elementos deben de ser bien recibidos por parte de las personas que están solicitando, decirle, mira, es que tú no cumples con estas características y por eso no te estamos contratando. Porque eso en México no se hace, no sé por qué. Pero hay ocasiones en que sí hay que decirle a la gente, mira, no te estamos contratando, no porque tú no seas bueno para el puesto, no porque tus habilidades no sean buenas, tu edad o tus percepciones económicas. Simplemente para efectos de nuestra productividad, de nuestras necesidades, no estás cumpliendo, ¿no? Y esto de alguna otra manera le va a permitir al solicitante no sentirse desanimado, que eso también sería parte de la administración de recursos humanos, ¿no? Porque llevamos siglos y siglos y siglos en México, por lo menos en la zona centro, que es donde yo tengo un poco de experiencia, que es el Estado de México, la Ciudad de México, Querétaro, ¿no? Solicitando empleos y de repente no te hablan y tú achacas a que tú no eres competente y la realidad es que no. La realidad es que a veces el recurso humano toma decisiones que realmente son muy extrañas. Y si hablamos de que los recursos humanos tienden a atender las necesidades del personal interno, también debería, como parte de su trabajo, atender las necesidades del personal externo, ¿no? Porque sí he visto un montón de muchachos, e incluso a mí me pasó en la época de Porfirio Díaz, me tocó identificar que una entrevista, dos entrevistas, tres entrevistas, cuatro entrevistas, cinco entrevistas y 100 entrevistas y no me contrataba, ¿no? Y yo decía, bueno, pues ¿qué tengo de malo? Y es por eso que necesitamos una evaluación correcta de los puestos, ¿no? Para poder establecer siempre ciertas áreas que sean representativas. Y dentro de las necesidades nos dice que permite colocar al trabajador en el puesto adecuado. Yo tengo que colocar a la persona en el puesto que más represente sus habilidades, conocimientos, actividades y actitudes con lo que me están solicitando. Eso es muy difícil, ¿no? Eso es muy difícil y por eso es que muchos de los que solicitamos empleo, pues no nos quedamos en él. Los mayores beneficios son para el supervisor o el agente de recursos humanos, ya que le permite manejar mejor a su personal y establecer en el puesto más adecuado. Sí, si estás apto para un puesto, eres como un traje a la medida, en teoría no deberías de tener ningún problema. ¿Para qué? Para poderte involucrar en las actividades, funciones y dinámicas del departamento y del puesto, ¿no? Por eso es que es importante, por eso es que es necesario. Y en ese sentido, para organizar al personal de una empresa,
es esencial establecer una apropiada jerarquía dentro del mismo, que esto ya lo sabemos y viene dentro de los procedimientos de la empresa. Por lo tanto, la evaluación de los puestos de trabajo es importante porque permite, primero que nada, establecer un sueldo acorde a las responsabilidades y perfiles del puesto, ¿no? Y número dos, identificar puestos de igual valor. De igual valor en términos de dos cosas. De la retribución económica que le vamos a dar y en términos de lo que le va a aportar a la empresa en términos de su experiencia o habilidad. Por eso es que nosotros necesitamos hacer una evaluación del puesto, ¿no? Necesitamos decir, a ver, danos tu currículum. Y aunque parece tonto, eh, si tú vives a más de 50 minutos, a más de 60 minutos de la empresa, no estableces las condiciones adecuadas del puesto contra la persona. Se requiere que tú, a lo mejor porque estás en un puesto, salgas un poquito tarde de la función que estás haciendo, o tu turno es nocturno. Si alguien vive a 2 horas de trabajo y salen a las 10 de la noche, como es en el caso de algunas cadenas comerciales, evidentemente, por muchas ganas y por muchos deseos y por las mejores actitudes y elementos profesionales que tú puedas tener, no te debe contratar la empresa. No lo puede hacer porque en lugar de hacerte un bien, te está haciendo un mal, ¿no? Entonces, a eso se refiere la evaluación del puesto, tan simple como la distancia. Y eso es algo que nosotros como solicitantes debemos aprender. Y yo entiendo que la necesidad a veces es muy ruda. Yo entiendo que el recurso pues siempre escasea, ¿no? Pero siempre debemos buscar una opción que sea lo más cercana posible a nuestro hogar, a nuestra casa, ¿no? Porque obviamente pues nos vamos a desgastar, sobre todo en edades tempranas, ¿no? Que es donde más cuestionamos esta idea de yo trabajo donde sea, sí, y sí lo entiendo porque pues tienes la energía y tienes la vitalidad para hacerlo, pero no es lo adecuado. Y como no es lo adecuado para la empresa, pues no vas a ser contratado y no va a ser adecuado para ti en el futuro. Sobre todo en el tiempo laboral, sabemos que pues la vida pasa rápido, ¿no? Y de repente estás en tus 22 saliendo de la carrera y de repente ya te dieron los 25, ¿no? Y has estado brincando de trabajo a trabajo porque pues no encuentras la dinámica salarial, la dinámica grupal o la actividad que realmente te enriquezca. Y eso es muy normal, pero lo ideal sería que lo hicieras en un lugar cercano a tu domicilio, ¿no? Y de verdad, pruébenlo y les va a funcionar porque es una máxima de la evaluación de puestos de trabajo cuando están solicitando el empleo. La evaluación de puestos de trabajo es importante porque, pues como les decía, permite establecer el salario acorde a las condiciones que tú tienes, que eso sería lo ideal. En otra, permite que todos compitan para un puesto de trabajo en términos generales y por lo tanto haya una justicia social desde el punto de vista de los roles de género, que hoy no solamente tenemos dos, perdón, sino tenemos algunos ampliados, ¿no? Que aquí no desearía ahondar porque no soy un experto y no quisiera decir cosas que no son. Y también garantiza que hombres y mujeres reciban compensaciones justas respecto de sus habilidades, experiencias y conocimientos y obviamente esfuerzos dentro de la empresa. Por lo tanto, la evaluación de puestos de trabajo es importante porque permite asignarle un valor monetario al trabajo que tú ejerces, y eso es una realidad, ¿no? Nos guste o no nos guste. Y obviamente en México deberían de estar más pulidos los sueldos y los salarios o la determinación del valor justo, porque en México tenemos un ajuste salarial cada año. Y digo, yo no sé si se esté haciendo, pero lo ideal es que si sube el salario mínimo, tu salario tendría que subir una proporción, porque no es posible que haya puestos administrativos que ganen 9,000 pesos, puestos administrativos,
donde implica una mayor escolaridad, una mayor experiencia, una mayor responsabilidad y sobre todo una dinámica laboral muy diferente a la que tiene el obrero. Y que el obrero en este momento esté ganando por ahí de 8,000 pesos. Esto no sería lo justo, estaría mal hecho, pero no dudo que en algunos elementos pase, ¿no? En algunas empresas pase. Y a mí, pues lo que me daría es decir, ¿sabes qué? Renuncio a ser auxiliar administrativo y me voy de obrero calificado, ¿no? Voy a salir puntual a mi hora, no me voy a quedar, voy a seguir las órdenes, las voy a cumplir y a las 3 de la tarde o a las 2 de la tarde, si el horario es muy temprano, o a las 10 de la noche, me voy a mi casa. Si no se hace un ajuste, lo estamos haciendo mal. Y si lo estamos haciendo mal, entonces la actividad de recursos humanos pues, no está entendiendo absolutamente nada. Y les pido una disculpa por mi voz gangosa, pero pues no puedo hacer como mucho. Y continuando, ¿por qué es importante la evaluación de los puestos? Pues porque nos permite tomar decisiones informadas, ahorrar tiempo y recursos y optimizar la estructura salarial. Reitero, el trabajo es para que salgas a las 11 de la noche. No vas a contratar a una niña de 18 años, ¿no? A menos de verdad que viva a 5 minutos de la empresa o a 5 minutos del negocio. Si no, si tiene que tomar dos camiones y un metro, para el caso de la Ciudad de México, ¿no? O si tiene que tomar dos transportes públicos para hablar de en general, no la debes de contratar, o sea, nada más por pura lógica, no la puedes someter a peligro. Eso sería lo correcto, ¿no? Entonces, ojo, ahí hablamos de tomar decisiones informadas. ¿Nos permite ahorrar tiempo? Sí, porque habrá personas que definitivamente no entran, ¿no? Como es el caso de aquellas personas que tienen más de 40 años que por alguna extraña razón para las empresas en México ya no tienen una valía productiva, ¿no? Aunque en realidad pues cualquier persona la tiene, pero bueno, pues, son decisiones que se toman, que les ahorran tiempo. Y la evaluación de puestos de trabajo también ayuda a diseñar planes de formación y conocer mejor el perfil del trabajador que debe ocupar un puesto concreto, ¿no? Hay puestos que por su naturaleza requieren un género, hay puestos que obviamente no lo requieren, hay puestos que por la contra, ¿no? Requieren un personal femenino que se ajuste a ciertas características biológicas que las mujeres tienen para desempeñar ciertas actividades, eso es lo normal, pero también habrá empresas que digan, ¿sabes qué? Nosotros queremos tener una apertura, queremos tener esta sensación de trabajar con otro género y lo vamos a hacer, ¿no? Y también empezar a definir nuevas funciones, porque esto es bien importante, ¿no? Si hablamos de hace 10 años, este, el manejo de redes sociales, pues era irrelevante para los trabajos, ¿no? Hace 10 años. Hoy me parece que el manejo de redes sociales en algunos tipos de puestos de trabajo son importantes, ¿no? Sobre todo que, por ejemplo, el WhatsApp, que es una red social y es una red de mensajería, sí tiene implicaciones laborales que pueden ser beneficiosas para ambas partes, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues hay que ajustar el nuevo conocimiento y las nuevas dinámicas que cualquier puesto de trabajo debe tener. Y en ese sentido, pues ya una vez que establecemos por qué deben existir, vamos a hablar de su concepto ya más detallado. Y en ese sentido, la evaluación de los puestos es un proceso que consiste en determinar el valor de cada puesto de trabajo dentro de una ¿qué? Dentro de una empresa. Y evidentemente a mayor valor se le debe hacer un mayor ¿qué? Un mayor estudio. O las personas que lo vayan a ocupar deberán de cubrir con ciertas actitudes, con ciertas aptitudes, con ciertos conocimientos que pues no podremos dejar pasar. Este análisis se realiza mediante procedimientos sistemáticos y analíticos que permiten establecer la importancia relativa de cada puesto. Y esto implica que, pues, no es lo mismo el procedimiento, oigan, no es lo mismo el procedimiento del jefe de recursos humanos que el jefe de mantenimiento. Los dos son puestos importantes y son necesarios si existen en la empresa,
pero los filtros, los candados y las, las pruebas o las baterías psicométricas a las cuales se van a ser sometidos estos dos puestos podrían ser diferentes, ¿no? Y entonces, en ese sentido, sí deberíamos de tener mucha atención en que son estructuras sistemáticas personalizadas en algunos bloques y en otras sí son de manera genérica, ¿no? Como cuando contratamos a los ayudantes generales, ahí pues la estructura es prácticamente la misma, ¿no? Por lo tanto, la evaluación de los puestos, ya para concluir este concepto, es un proceso que consiste en determinar el valor de cada puesto de trabajo dentro de una empresa para establecer una estructura salarial justa y equitativa, ¿no? Que eso debería ser lo ideal, aunque, por ejemplo, en México, pues repito, tenemos algunos detalles que no han sido, este, atendidos de manera correcta por las empresas o mañosamente por las empresas, ¿no? Y la evaluación de puestos, pues te permite, como decíamos y hemos repetido en reiteradas ocasiones, organizar y remunerar al personal de manera correcta, identificar. Identificar posibles disparidades salariales que sí se pueden dar con puestos de trabajo similares y que no debería de pasar, promover la igualdad de oportunidades para todos los puestos de trabajo o para todas las personas que solicitan una oportunidad laboral, ¿no? Por lo tanto, la evaluación de puestos permite diseñar un organigrama empresarial de calidad, esto de manera visual, ¿no? Pero sí es importante. También nos permite evaluar los puestos de trabajo que consideran diferentes factores como responsabilidades, habilidades, experiencias, impacto en los objetivos estratégicos de la empresa, etc. ¿No? Mientras más impacto tengas en la empresa, pues seguramente en la cadena del organigrama, en la jerarquía del organigrama, perdón, estarás mucho más alto. La valoración de los puestos se calcula mediante un conjunto de factores y subfactores y grados y ponderaciones que son necesarios y por supuesto para fijar el salario que sea más acorde. Nada más aquí señalarlo, porque sí tenemos que hacerlo, que en México pues a veces llega el primo del amigo y pues denle trabajo, ¿no? Y ya, y no hay una evaluación, ¿no? Se hace una evaluación genérica para cumplir con el procedimiento y ya está. Pasamos a lo que son los objetivos y dentro de los objetivos nosotros podemos decir que la evaluación de trabajo se realiza mediante procedimientos cuantitativos y analíticos, ¿no? Para identificar la gráfica anterior, habilidades, actitudes, aptitudes, conocimientos, experiencias, y con esto pues poder que establecer un criterio general, ¿no? A ver si cumple con lo que realmente dice. Y dentro de estos elementos cuantitativos y analíticos, uno de los métodos más utilizados es el sistema de puntos por factores, que combina el procedimiento analítico con el cuantitativo. Esto es una sumatoria, ¿no? El porcentaje 100 o la puntuación es 100 y a partir de las pruebas psicométricas y a partir de los exámenes de aptitudes y a través de los exámenes técnicos e incluso de las entrevistas, tú vas sumando puntos, ¿no? Y a partir de eso, pues te dan el trabajo. Aunque, repito, habrá lugares donde no se hace, ¿no? Y todo es a la buena voluntad del reclutador, que eso pues, no debería ser lo correcto, más sin embargo, sí sucede, ¿no? O sea, te ve y te dice, uff, ¿no? E incluso en los noventas pasaba mucho, ¿no? O sea, eh, y perdón que lo diga, pero así funcionaba, no lo estoy inventando, ¿no? Eres mujer y eres físicamente atractiva y te va a entrevistar un reclutador hombre, pues ya, era muy sencillo que obtuvieras el empleo, ¿no? Yo no digo con esto que el solicitante hiciera cosas indebidas, simplemente por tus cuestiones físicas, pues tenías una ventaja sobre aquellos que no la tenían.
¿no? Y bueno, pues son situaciones en aquel momento que se vivían. Hoy supongo que no pasan, porque bueno, pues la cosa es muy diferente, ¿no? Eh, Casi 30 años después, ¿no? Y bueno, pues las cosas son así. También hay que identificar puestos de igual valor, mejorar la gestión del talento, que en México no se gestiona el talento. En México es uno de los grandes apartados en los que estamos total y absolutamente desfasados, ¿no? Hay gente con mucho talento y que no lo aprecia la empresa y te deja ir, ¿no? Y tristemente ese talento se pierde porque ninguna empresa lo toma, no lo toma en serio, porque en México, como sobra personal o como tenemos un exceso de personal, pues no nos importa, ¿no? Pero en realidad, si tuviéramos esa posibilidad, estaríamos muy bien, las empresas estarían mejor, pero bueno, no se hace, la realidad es que no se hace. Crear planes de promoción para desarrollar profesionalmente, que esto sí, algunas empresas lo hacen y lo hacen muy bien, ¿no? Y también se crean a un ambiente de confianza en la organización, ¿no? Porque estoy contratando a lo mejor que puedo contratar y con las mejores características. También me permite a mí que si te contraté en mi empresa pueda motivarte porque estás dentro de las consideraciones actitudinales que representan a mi empresa, entonces motivarte es mucho más fácil. Atraer y retener el capital humano, que eso en México, bueno, pasa poco. No, no, nunca te dicen quédate, siempre te dicen, órale, llegue, tax. No, perdón por las expresiones, pero así lo hace. Mejorar el clima laboral, sí, por supuesto, porque estamos hablando de personas con las mismas características, con similares características en cuanto a elementos morales, elementos éticos, elementos de valores, y eso hace que sí, puedas mejorar el clima laboral bajo una misma dinámica. Detectar puestos que necesitan ser redefinidos, y esto sí pasa, ¿no? Porque todavía en los 90 teníamos el puesto de secretaria, hoy ya no existe, ya ese puesto está rebasado, pero deberán haber personas todavía que por ahí siguen trabajando, que entraron como secretarias, ahora ya pues no lo son, ¿no? Y mejorar la creación de planes de carrera, que en México, repito, y lo he repetido en varias ocasiones, en México no existe, ¿no? No existe que a los 3 años tú vas a estar en otro puesto y en otro salario. Y continuando con su utilidad, pues como ya habíamos dicho, establecer el salario, que esto ya no tiene mayor sentido, que lo definamos. Definir políticas retributivas, es así, donde la evaluación de puesto ayuda a definir políticas retributivas. Cuando hablamos de retributivas, hablamos de salariales, modelos salariales y sistemas de compensaciones laborales y beneficiosos. Yo creo que el mejor sistema salarial, yo entiendo que es difícil para las empresas a veces, es el pues, que te paguen por semana, ¿no? O sea, eso sería lo ideal. Pero si no puede, lo ideal, ideal, ideal para puestos administrativos sería que te pagaran por catorcena. Un miércoles sí, un miércoles no. Un miércoles sí, un miércoles no. Eso es uno de los sistemas más bonitos y menos estresantes que pueden tener las empresas para pagarle a su personal. ¿No? Si pudieran hacerlo, de verdad es que es maravilloso. Si pueden conseguir un lugar donde les paguen así, lo van a disfrutar mucho, ¿no? De verdad no sienten que es tan pesado, ¿no? Y fíjense cómo es la del 15 y 31 o 30 o 28, ¿no? Es durísimo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en este mes que trae 31, pues es durísimo, ¿no? Que tú tengas que pasar pues, 3 semanas incluyendo, perdón, los fines de semana que son donde normalmente la gente más gasta. Y gasta porque pues está con su familia, está en su casa y de alguna otra manera, bueno, pues los gastos estando en la casa y con la familia pues aumentan, ¿no? Entonces en ese sentido, sí, debería existir, ¿no? Aunque pues las empresas nunca lo aceptarán, un sistema retributivo que fuera catorcenal, que sería el ideal para todas las empresas, ¿no? Pero pues eso a veces no pasa. Identificar puestos estratégicos, y esto sí lo tenemos que nombrar, ¿no? La evaluación de puestos ayuda a identificar los puestos que contribuyen más a los objetivos estratégicos de la organización. Esto es correcto. Y también conocer el perfil de los trabajadores y el análisis de un puesto de trabajo permite conocer el perfil del trabajador que deberá de ocuparlo, ¿no? O sea, hay puestos que son para personas muy, muy jóvenes
hay puestos que son para personas un poquito mayor y hay puestos que son para personas ya entradas en cierta edad, ¿no? Y eso no lo podemos negar, ¿no? Así funciona. Y de alguna otra manera lo tenemos que entender porque, pues, en la realidad, cuando el trabajo es muy, muy pesado y es administrativo, sí tendríamos que, por necesidad, tener que tener la posibilidad este, de contratar a alguien mejor, sea hombre o mujer. Porque ellos están pues con la energía al tope y el esfuerzo que hagan les va a parecer poco, ¿no? Ya si te hablas del después de los 30 pues sí, ya sigues teniendo mucha fuerza y mucho ímpetu, pero no te puedes comparar con lo de 22, ¿no? De 23. Y obviamente para los puestos gerenciales, las empresas en México normalmente optan por ahí del 35 en adelante, ¿no? Del 33 en adelante, donde pues ya joven, joven no eres, ¿no? Aunque algunos digan ahorita, pues soy joven, profesor, tengo 33 años, ¿no? E incluso ya para puestos así muy directivos, pues sí se eligen personas entre los 40 y los 50, pero porque pues, se requiere la experiencia, ¿no? Y entonces en ese sentido tenemos que ubicarnos, aunque, repito, esto no es exclusivo de edades, sino de conocimientos, aptitudes y habilidades. También podemos seleccionar o desarrollar evaluaciones de empleo, donde la información del análisis de puestos se puede utilizar para seleccionar o desarrollar evaluaciones más concretas, ¿no? Que decíamos, si vamos a contratar ayudantes generales, bueno, pues no, lo más seguro es que la evaluación sea genérica. Si vamos a contratar un director general, pues la evaluación tiene que ser muy estricta y muy específica, ¿no? A menos que el consejo de administrativo de la empresa lo elija, pero aún eligiéndolo por procedimiento se tendría que hacer la evaluación. Y bueno, pues esto sería todo por mi parte. Ojalá les haya parecido entretenido, interesante y sobre todo, pues, que les haya aportado un poquito más, perdón, de variables al trabajo. Sin más, me despido y les agradezco su tiempo y bueno, pues nos estamos viendo en una siguiente sesión. Hasta luego.